Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles, día 7 de febrero de 2024. El Gobierno sabía con mucha claridad desde que empezó esta legislatura que iba a ser muy complicado poder mantener la estabilidad política durante mucho tiempo. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Y ahora que le toca vivirlo, pues se da cuenta de que la situación efectivamente es mucho más complicada incluso de lo que podía parecer. Saben que el escollo más inmediato a corto plazo que tiene que remover el Gobierno para conseguir esa estabilidad es sacar adelante la ley de amnistía, de la que venimos hablando desde hace ya muchísimo tiempo. Y hasta hace muy poco el presidente del Gobierno y todos los ministros que hablaban en público daban por seguro que con mayor o con menor dificultad, antes o después, ellos iban a conseguir sacar adelante esa ley de amnistía. Y todos tenemos en la memoria algún pronunciamiento reciente, muy categórico, por parte del presidente del Gobierno, diciendo que esa ley saldría adelante. Sin embargo, ya desde hace 48 horas, las declaraciones off the record de los ministros, lo digo porque no escucharán ustedes una declaración de ningún miembro del Gobierno poniendo en duda alcanzar ese objetivo. Pero, sin embargo, si uno lee atentamente las crónicas políticas que se publican en la prensa bien informada, uno se da cuenta de que efectivamente hay un, no sé si pesimismo, pero desde luego escepticismo mayor del que había hace 48 horas. De tal manera que algo está pasando. Ojalá pudiera contarles exactamente qué es lo que está pasando. No sé dónde está el problema. No sé si solo hay un problema, pero sí que sé que está pasando algo que hace que ese optimismo del Gobierno se haya desteñido de un tiempo a esta parte de una manera muy notable. Hasta el punto de que algunos de los actores de la vida política que presumen de estar bien informados ya lo verbalizan en voz alta. Hoy Pablo Iglesias en TV3 ha dicho en voz alta esto. Temo que si no se enfoca bien el problema, no se va a encontrar una solución y puede ser que decaiga la ley de amnistía. Ahora mismo las negociaciones entre Junts y el PSOE están en un punto muerto. Bueno, que lo diga Pablo Iglesias sí que nos aporta algo, porque vuelvo a repetir, Pablo Iglesias tiene hilo directo con algunos de los actores de la vida política y nosotros naturalmente no. De tal manera que él maneja, digamos, información privilegiada, tiene mejor información de la que podemos tener algunos medios de comunicación. Sí que se van filtrando algunas cosas, algunas dificultades. Saben ustedes que aquí ahora el objetivo es que el Gobierno pueda convencer a Junts per Catalunya para que el voto negativo del martes de la semana pasada se convierta en voto positivo cuando vuelva otra vez a tener que votarse la ley de amnistía, una vez que vuelva a salir de la Comisión de Justicia. Y claro, el Gobierno está en una posición muy firme diciendo hemos llegado todo lo lejos que podíamos llegar. Si seguimos dando pasos, convertiremos esta ley en inconstitucional y entonces no ganaremos ninguno de nosotros y por lo tanto, pues Junts se tiene que conformar con lo que tenemos. Y a cambio les podemos dar algunas contraprestaciones, digamos, de carácter subalterno, como por ejemplo la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para acortar los procesos de instrucción de los casos. Esto es lo que el presidente del Gobierno, el mismo presidente del Gobierno, hace 48 horas insinuaba que podía ser una salida en una entrevista con Ferreras en La Sexta. Sin embargo, solo 48 horas después queda muy claro que esa vía que exploró el presidente del Gobierno está cegada. En primer lugar, porque a Junts no le motiva demasiado, a Esquerra tampoco, y a los socios del Gobierno menos. Hoy ha habido unas declaraciones de Yolanda Díaz muy llamativas que reflejan hasta qué punto ni Sánchez consultó con Yolanda Díaz, ni Yolanda Díaz está por la labor de apoyar esa reforma. Y Sumar desconoce la propuesta exacta que se está negociando y desconocemos el estado actual del diálogo que se está emprendiendo sobre esta materia. Y tres, bueno, creemos que por lo que conocemos por ustedes, los medios de comunicación, esta propuesta parece que no va en la dirección correcta por la afectación general que puede tener. Ya saben que además las asociaciones judiciales, incluyendo las progresistas, estaban diciendo que esa reforma de la ley no iba en la dirección correcta, que es la misma frase que ha utilizado Yolanda Díaz. Por lo tanto, insisto, todo parece indicar que si el Gobierno fiaba a esta solución el desbloqueo del contencioso con Junts, pues ha pinchado en hueso. Y por eso tal vez hable el señor Iglesias de ese punto muerto al que han llegado las negociaciones bilaterales entre el PSOE y el partido de Puigdemont. ¿Cuál es el asunto de fondo? Esto sí que lo sabemos. El problema de fondo es que Junts quiere garantías para que ningún juez en España pueda procesarle ni a él ni a ninguno de su partido por delitos de terrorismo. Esta es la gran discusión. También llevamos asistiendo a esta discusión desde hace muchísimo tiempo. Hoy ha habido sesión de control en el Congreso de los Diputados y esta cuestión naturalmente ha salido a relucir. Tengo que hacer una advertencia. Van ustedes a escuchar un
fragmento del enfrentamiento que han tenido el portavoz parlamentario del Partido Popular, que se llama Miguel Tellado, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, hablando en términos políticos, esto es lo que me interesa subrayar, de lo que es el terrorismo. Claro, el terrorismo no es susceptible, digamos, de ser interpretado en términos políticos. El terrorismo, si estamos hablando de delitos, tiene que ser analizado desde el punto de vista jurídico. Tienen que ser los expertos, los jueces y los fiscales los que nos expliquen qué es el terrorismo. Lo que digan los políticos que es el terrorismo nos debería importar bastante poco, es una opinión más. Pero ya saben ustedes que la política lo aguanta todo. Hecha esa aclaración, escuchen ustedes el enfrentamiento. Ustedes pretenden amnistiar a quienes bloquearon el aeropuerto de Barcelona utilizando armas con potencial destructivo, dejando 125 heridos. Pretenden amnistiar a quienes atacaron e hirieron a 80 policías. Pretenden amnistiar a quienes intentaron atentar contra el rey en julio de 2020. Pretenden amnistiar a quienes fueron calificados por la Fiscalía en el sumario 5-2021 como organización terrorista. Señor Bolaños, estos delitos no se los inventa el PP, están recogidos en autos judiciales. Usted afirma con toda rotundidad que hubo terrorismo. Entonces le quiero hacer una pregunta. ¿Me puede por favor usted decir por qué? ¿Me puede usted por favor decir por qué después de las elecciones del 23 de julio ustedes se reunieron con partidos que hoy consideran terroristas para lograr la investidura del señor Feijóo? ¿O qué ocurre? ¿Que esos partidos que hoy son terroristas en el verano no eran terroristas? ¿O es que son terroristas todos los que no les apoyan a ustedes y no logran la investidura del señor Feijóo? ¿Es que somos todos terroristas por no apoyar la investidura del señor Feijóo? Ese es el cinismo del Partido Popular, el cinismo absoluto del Partido Popular. Lo que ocurrió en el año 19 en Cataluña fue grave. Y desde luego que lo fue, desde el punto de vista social, institucional, legal, pero no fue un fenómeno terrorista. Bueno, pues esto es lo que opina el señor Bolaños, que es lo mismo que opina el presidente del Gobierno, ya se lo hemos decir también en otras circunstancias. Bueno, pues muy bien. Se inflaman los discursos en una sesión de control, esto es habitual, es normal, no nos tiene que sorprender, pero desde el punto de vista de la sustancia, ¿qué aporta el hecho de que el señor Bolaños siga defendiendo que no hubo terrorismo? Nada, porque la sustancia no está en el terreno de la política, está en el terreno de la justicia. Y ahora quiero que escuchen, para contraponer, digamos, toda esta inflamación dialéctica del Congreso de los Diputados, una, digamos, opinión tranquila de un experto, de un fiscal. Esta mañana ha estado Salvador Villada en Onda Cero y Carlos Alsina le ha hecho una entrevista que a mí me ha parecido muy clarificadora, de lo más clarificador que he visto hoy. O sea que me voy a tomar la molestia con su venia, aunque no se le he pedido explícitamente, de reproducir algunos de los fragmentos de esa entrevista. Lo primero que ha dicho, para que ustedes lo contextualicen, Salvador Villada es fiscal en el Tribunal Supremo y por lo tanto participó ayer de la Junta de Fiscales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, esa que por 11 contra 4 impuso el criterio, no impuso ningún criterio porque no se impuso finalmente ningún criterio, pero vamos, formuló el criterio abrumadoramente mayoritario de que efectivamente habría que investigar a Carles Puigdemont por delitos de terrorismo. Bueno, pues uno de los que participaron en esa deliberación es Salvador Villada, el fiscal que ha estado en Onda Cero. Carlos Alsina, lo escucharán enseguida, ha empezado, me parece a mí que con muy buen criterio, pidiéndole opinión a propósito de esto que tanto dice el gobierno. Tanto Sánchez como hoy Bolaños, como otros miembros del Banco Azul. Oiga, no hubo terrorismo el 1 de octubre de 2017. ¿Qué le parece a usted esto de todos los españoles sabemos qué es terrorismo y qué no lo es? Hombre, pues lo de todos los españoles, o somos marcianos los que estamos en la Junta de Fiscales, o no es verdad. Desde el punto de vista, digamos, estrictamente penal, el asunto no es muy complejo. Entonces, bueno, pues todo el mundo lo sabrá a lo mejor, pero desde luego el Tribunal Supremo no compartimos lo que dice el presidente. El Tribunal Supremo no comparte lo que dice el presidente y desde el punto de vista penal el asunto está bastante claro. Dice alguien que sabe de derecho penal infinitamente más que el señor Bolaños, infinitamente más que el presidente del gobierno y desde luego infinitamente más que yo. Hasta ahí podríamos llegar, por supuesto. Pero yo agradezco de que de vez en cuando de los asuntos específicos hablen los expertos en esos asuntos específicos. Y vuelvo a repetir que los políticos no son especialistas en esa materia. Me reafirmo en lo que les he dicho hace un instante. Lo que digan los políticos a propósito de esta cuestión no deja de ser un brindis al sol. Lo importante es lo que diga la justicia. Y ayer se produjo efectivamente esa reunión
que fue abrumadoramente contraria a las tesis que defiende el Gobierno y el fiscal general del Estado. Salvador Villada, en esa entrevista en Onda Cero, ha querido explicar muy claro por qué, en opinión de 11 de los 15 fiscales que ayer participaron en esa deliberación, sí que se cometieron delitos de terrorismo. Es más, ha querido explicar desde el punto de vista doctrinal, didáctico, desde el Código Penal, qué debemos entender por delitos de terrorismo. El delito de terrorismo ha cambiado en relación con el año 2015. Antes hacía falta, para que se apreciara el delito de terrorismo, tener una relación o pertenecer a una banda terrorista. Pero cuando aparecen los lobos solitarios y gente que actúa sola con el terrorismo, se cambia el sistema, se cambia la regulación. Entonces, hoy, para cometer terrorismo, es preciso cometer un delito grave siempre que se haga con alguna finalidad concreta. Esa finalidad concreta, lo que se llama el tipo subjetivo, el ánimo del autor, lo recoge en la exposición razonada al poner los comunicados de Tsunami Democratic, prácticamente de manera literal. Es decir, se trata de que el Estado, obligar al Estado a negociar, obligar al Estado a cambiar de opinión sobre ese tema. Esa es una de las motivaciones que determina la existencia del terrorismo. Bueno, y esto es lo que opina uno de los fiscales del Tribunal Supremo. Vuelvo a repetir, me parece que es aleccionado. Seguro que habrá otros fiscales que tengan unas opiniones que no sean exactamente coincidentes, pero por lo menos él habla de algo que conoce perfectamente bien y que yo creo que nos puede dar bastantes pistas a aquellas personas que queramos saber de qué va en el fondo la cuestión. Esto no va de mayorías parlamentarias, esto va de interpretación de la ley. Y la interpretación de la ley no es una materia susceptible de ser discutida en una sesión parlamentaria. Es susceptible de ser discutida en el ámbito del foro judicial, que es donde se debatió ayer y donde se seguirá debatiendo. Hay, naturalmente, en la reunión de ayer de los fiscales, que está trayendo muchísima cola, como ustedes saben, se sigue la información, una cuestión previa. No se trata solo de saber qué es delito de terrorismo y qué no es delito de terrorismo, y si tienen que ser juzgados por delitos de terrorismo aquellas personas que indujeron a otras a causar estragos, daños físicos a algunas personas durante los momentos más terribles del referéndum de 2017, el referéndum ilegal, por otra parte, del 2017. Se trata también de saber, y esta es parte de la cuestión que estamos analizando, hasta qué punto el fiscal general del Estado está jugando limpio con los fiscales a la hora de resolver las dudas que ayer plantearon 11 de los 15 fiscales. Insisto, abrumadora mayoría en contra de las tesis del Gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo explicaba muy bien Salvador Villada en la entrevista a Carlos Alsina en Onda Cero, que habitualmente, cuando se produce una discrepancia entre un jefe jerárquico de los fiscales y la mayor parte de los fiscales que son consultados, el criterio que se impone es el mayoritario. Y eso, en esta ocasión, no va a suceder. Cuando la mayoría opina una cosa y el jefe opina otra, normalmente el jefe, normalmente no, siempre, el jefe acepta el criterio de la mayoría. Esta es la primera vez, y yo llevo desde el año 2006 en esta sección, en el Tribunal Supremo, que yo he visto esto. Es la primera vez que lo ha visto. No existen precedentes de que se invoque el famoso artículo 24 de la Ley Orgánica del Estatuto de la Carrera Fiscal, que es el que se esgrimió ayer. Vuelvo a repetir lo que ayer dije, Ese artículo existe y naturalmente se puede invocar, de hecho se va a invocar. El problema es que a partir de ahora se plantea una situación que es la que el Gobierno quiere. Ayer ya lo adelantaba la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Eso le ha sorprendido también a Salvador Villada. Lo ha dicho, hombre, las declaraciones de ayer de Pilar Alegría dan muchas pistas. ¿Por qué? Pues porque al final efectivamente se ha creado la situación que quería el Gobierno para que la posición del Ministerio Público, que por cierto no será la definitiva, la fije no la mayoría de la sala de la Junta de Fiscales, sino el fiscal general del Estado, que, para su desgracia, recordaba Salvador Villada, todavía tendrá que escuchar algunos criterios de otros fiscales que no le van a gustar. La decisión no la tiene que tomar el teniente fiscal, el número 2, sino el fiscal general del Estado. Y además la tiene que tomar oyendo previamente a la Junta de Fiscales de Sala, que es, por así decirlo, el generalato de la carrera, o al Consejo Fiscal, dependiendo de la materia de que se trate. O sea, que al fin y al cabo esto está hecho con todas las garantías para que resuelva el fiscal general del Estado.
para que resuelva la posición del Ministerio Público. Vuelvo a repetir que al final la decisión la adoptarán los jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El fiscal tiene que fijar una posición, es absolutamente es obligatorio. Kik te hace la vida más bonita. Tenemos moda, hogar, decoración y mucho más. Por ejemplo, coches de juguete Hot Wheels en varios diseños por tan solo 1,49. O bragas y calzoncillos para niños en packs de 7 unidades por tan solo 3,99. Solo hasta fin de existencias. Kik, el precio habla por sí solo. Y los jueces de la Sala Segunda naturalmente atenderán los criterios del Ministerio Fiscal, pero no se verán obligados a seguir lo que diga el señor García Ortiz. Esto quiero que quede claro porque es que algunas de las informaciones que estoy leyendo parecen desde ese punto de vista equívocas. Por lo tanto, el señor García Ortiz tiene un papelón y sabe que tiene un papelón. Hoy he hablado en Barcelona y he hablado ¿para qué? Bueno, para decir que por supuesto hay que dejar trabajar a los fiscales con tranquilidad, pero sobre todo para darle un público tirón de orejas a Salvador Villada por la entrevista que le ha concedido esta mañana a Carlos Alsina en Onda Cero. Para mí es sorprendente que alguien que ha participado en una junta de fiscales pueda ir a un medio de comunicación a revelar lo que haya ocurrido. Yo creo que es un hecho sorprendente que nos debe hacer reflexionar a todos y, por ejemplo, cuando los magistrados de una sala deliberan, antes de poner una sentencia, van después a un medio de comunicación a comentar cómo ha sido esa deliberación. Me parece una anomalía. Bueno, pues a lo mejor no le falta razón, desde mi punto de vista también, en este caso concreto al señor García Ortiz. Pero ya hemos llegado a un momento en el que, naturalmente, si no son los fiscales los que defienden los criterios jurídicos, ya me explicarán ustedes quién los defiende. Para empezar, no el señor García Ortiz, que se ha negado a amparar a muchos fiscales cuando han sido, digamos, puestos a los pies de los caballos por las declaraciones de los actores de la vida política. Pero bueno, en todo caso yo no sé muy bien cómo va a acabar esta historia de la deliberación a propósito de qué es terrorismo y si el terrorismo tiene que estar incluido o no en la ley de amnistía, que es lo que está encallando ahora las negociaciones con Junts. Pide Junts, el partido de Puigdemont, una segunda cosa. Y esa segunda cosa hoy también ha tropezado con alguna inconveniencia que yo creo que no estaba en el guión. Me refiero a los delitos de alta traición. Bueno, hoy sabemos, y además lo hemos sabido hace muy pocos minutos, que mañana el Parlamento Europeo va a aprobar una resolución votada, entre otros, por los partidos socialistas y verde, para pedirle a España que investigue las conexiones que existen entre Putin, entre Rusia y los líderes independentistas. Esther Nieto. El texto, que ha sido consensuado entre la mayoría de grupos, incluidos socialistas y verdes, reclama a España que investigue las conexiones entre el separatismo catalán y el Kremlin en el marco de la instrucción de la causa judicial que apunta que el entorno de Carles Puigdemont estableció vínculos con exdiplomáticos rusos durante el procés independentista en 2017. El Parlamento Europeo se muestra profundamente preocupado por estas supuestas relaciones y señala que la intromisión rusa en Cataluña formaría parte de una estrategia rusa que tendría como objetivo promover la desestabilización y desunión de la propia Unión Europea. Se indica también en el texto que Moscú habría organizado campañas de desinformación en Cataluña y por ello la resolución pide a las autoridades judiciales que investigue las supuestas conexiones entre los diputados al Parlamento Europeo que estarían presuntamente asociados con el Kremlin, algo que desde el Partido Popular celebran. Así lo ha compartido esta mañana en los micrófonos de esta casa la eurodiputada del PP, Dolor Montserrat. Porque tenemos claro en Europa que la rusosfera, Putin, Kremlin, ¿no?, es el enemigo público número 1 de Europa y que, por tanto, exigimos, ¿no? Ayer lo que hicimos es exigir que se investigue hasta el final todas las turbias conexiones de Putin con Puigdemont y con el movimiento secesionista. O sea, al final todos sabemos en Europa que Putin lo que busca es la desestabilización de la Unión Europea, la contaminación en el debate público. Recordamos que esta resolución, que se aprobará mañana en pleno, llega después del debate en el Parlamento Europeo en el que el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, realizase una declaración expresa sobre los supuestos lazos entre el separatismo catalán y los funcionarios rusos. En definitiva, que los dos grandes escollos que estaba planeando Junts vuelven a aflorar a la superficie: terrorismo y alta traición. No sé cómo va a acabar. No sé cómo va a acabar porque de verdad que no se me ocurre muy bien cómo puede sortear el gobierno tantos obstáculos. Por eso me remito a lo que les decía al principio. Empiezo a entender el escepticismo con el que el gobierno contempla el corto plazo en su labor de gobierno.
creían que esta ley de amnistía iba a salir y que iba a salir sin demasiados problemas, y ahora eso, hombre, yo no digo que no vaya a salir, tampoco quiero ahora cambiar el criterio de una manera copernicana, pero que empieza a haber más dificultades de las previstas, eso yo creo que salta a la vista. Y no será porque el presidente del gobierno no esté consagrando todos sus esfuerzos en satisfacer las demandas de Puigdemont. Esto es lo que hoy ha salido a relucir en el rifirrafe, en la sesión de control que han protagonizado el jefe de la oposición, Núñez Feijóo, y el propio presidente del gobierno. Lleva 6 meses dedicados en cuerpo y alma a una sola cuestión, la amnistía. Tiene que darse cuenta que 4 años así son insostenibles. Señor Sánchez, los españoles sin antecedentes penales también requieren la atención del gobierno. Dejen ustedes de utilizar el metanol para hacer oposición, señoría. Las tres propiedades del metanol son las siguientes, señor Feijóo. Primero, incoloro, como su proyecto político para España. Segundo, inflamable, como su afán por la hipérbole y el insulto. Y tercero, tóxico. Está muy contento porque se le ha ocurrido, a él no. O sea, es que encima no se le ocurre a él. Tiene ahí unos cabezas de huevo detrás pensando alguna ocurrencia para que el discurso parlamentario quede más o menos brillante. Se queda el tío muy satisfecho porque dice, mira qué ocurrencia he tenido con esto del etanol y tal. ¿Y esto para qué sirve? O sea, francamente, ¿para qué sirve con los problemas que tenemos? Pues para poco. O sea, si yo fuera en este momento un agricultor que estoy saliendo a las calles de España y escucho el etanol, digo, ¿a mí qué me cuenta usted? O sea, ¿por qué no se preocupa un poco de lo mío? Y de eso quiero que hablemos, porque efectivamente esas protestas de los agricultores se están continuando este miércoles por segundo día consecutivo. Hay cortes de carreteras en gran parte del país y además hoy el foco está sobre todo puesto en Barcelona, donde 1 millar de tractores ya han entrado a la ciudad y algunos representantes de los manifestantes se encuentran reunidos a esta hora con miembros del gobierno catalán. Como ya saben, la mayoría de los manifestantes convocados a través de redes sociales piden que se relajen las exigencias de las políticas medioambientales europeas y que se reformen los acuerdos comerciales con terceros países. Precisamente respondiendo a algunas de estas exigencias, Pedro Sánchez se ha comprometido hoy en el Congreso de los Diputados a reforzar la ley de la cadena alimentaria y una ampliación de la PAC, entre otras medidas, que ahora vamos a repasar. Nayara Fernández. ¿Qué tal, Luis? Centenares de agricultores han vuelto a salir hoy ocasionando cortes en las carreteras de 10 comunidades autónomas. Lo más destacable, como decías, ha ocurrido en Cataluña, donde 1 millar de tractores han marchado desde Lérida y Gerona hacia el centro de Barcelona tras pasar la noche al raso. Tractores que tienen que repostar gasoil y repostar nosotros también alguno que tiene que no ha almorzado nada. La caravana ha empezado a llegar hace una hora a la ciudad condal, colapsando algunas de las principales vías de Barcelona, como la Diagonal. Representantes de los manifestantes se encuentran unidos desde las 4 de esta tarde con el presidente catalán, Pere Aragonès, y con el consejero de Acción Climática, David Mascort. Encima de la mesa, una posible batería de ayudas contra la sequía. Pero las marchas han extendido también a otras 9 comunidades autónomas, como Castilla y León, Andalucía, Extremadura, los alrededores de Madrid, entre otros puntos. Los agricultores dicen que no tienen previsto parar sus reivindicaciones. Estamos hartos de que no nos haga caso nadie. Y aquí estamos, para hacer visibles nuestras reivindicaciones. No vamos a parar hasta que se tomen medidas que de verdad nos llegue y que además nos alivie la situación en la que estamos. Aunque las protestas han bajado en intensidad hoy, sí que se han centrado en puntos más estratégicos. Es el caso de la Comunidad Valenciana, concretamente en Castellón, donde esta mañana se han vivido momentos de tensión. La policía ha cargado contra los manifestantes que habían levantado barricadas e impedían el acceso al puerto de la ciudad. ¡Qué vergüenza, tío! Estas protestas están siendo convocadas a través de redes sociales y sin autorización. De hecho, solo en Castilla-La Mancha, la policía ha denunciado a casi 700 personas en la región por alterar el orden del tráfico, la mayoría, y otras por alteración de la seguridad ciudadana. En las marchas de este miércoles se han vuelto a escuchar las principales reivindicaciones del sector, como un cambio en las políticas medioambientales europeas, unas exigencias a las que el Ejecutivo ha respondido. Ha sido el presidente Pedro Sánchez quien ha anunciado hoy varios compromisos para tratar de rebajar el clima de tensión. Lo hacía en la sesión de control al Gobierno y respondiendo a las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el de Vox, Santiago Abascal, y también la portavoz de Esquerra, Teresa Jordá. El problema de los agricultores españoles no solamente está en Bruselas, está en las bancadas de su gobierno, señoría. La rebelión de los tractores detendrá su traición al campo español. Sobre todo lo que quieren es que desistan ustedes de su traición en Bruselas. Ustedes, señor Sánchez, y ustedes, señor Feijóo. Porque no hay sostenibilidad económica si el agricultor no se gana la vida. Y solo va a haber un ganador. Aquí los tienen, el populismo de la derecha negacionista. Nosotros estamos facilitando la adaptación a la normativa de la Unión Europea, estamos simplificando la PAC, estamos implementando cláusulas espejo y vamos a fortalecer la ley de cadena alimentaria.
También mostraba hoy su apoyo al sector agrario el ministro del ramo, Luis Planas. A una respuesta de la diputada popular Macarena Montesinos, el titular de Agricultura ha dicho que el Gobierno escucha a los agricultores y da soluciones. También ha pedido a la oposición no hacer política con las preocupaciones del campo. No ha luchado por los intereses de los agricultores ni de los pescadores, porque si lo fuese para Puigdemont, eso sí, todo cambiaría. Entonces automáticamente flexibilizaríamos la PAC. En los últimos 2 años, 4.000 millones de euros, 1.380 millones de apoyo al sector lácteo, al sector cárnico, y somos el Gobierno que mejor comprende y más apoyado a los agricultores y a los ganaderos de España. También desde la Unión Europea han querido dejar claro hoy que en estos momentos no se cumplen las condiciones para concluir el acuerdo de libre comercio entre la Unión y Mercosur, uno de los motivos de preocupación de los agricultores. Está por ver si estos gestos servirán para apagar el fuego prendido en el sector agrario. Por el momento, los agricultores que se manifiestan estos días tienen previsto seguir con esas protestas. Desde la plataforma 6F, una de las convocantes de las marchas, han convocado a agricultores y ganaderos para entrar en Madrid este sábado con sus tractores y llegar hasta la sede del PSOE en Ferraz. Esas protestas coincidirán con el calendario de marchas que las principales organizaciones agrarias como Asaja, COAG y UPA tienen previsto empezar a partir de mañana. Todo ello mientras los transportistas piden cesar los cortes de carreteras y lamentan ser una vez más rehenes de este tipo de protestas. Miércoles 7 de febrero de 2024, todavía necesito la ayuda de Nayara Fernández para completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Nayara, de nuevo tu turno. ¿Qué tal? Podemos ha denunciado públicamente que alguien ha entrado de forma irregular en sus despachos del Congreso y han dejado sus pertenencias en los pasillos. En la formación morada apuntan como responsables a los diputados de Sumar, algo que niegan desde la propia formación de Yolanda Díaz. Podemos ha denunciado ya los hechos ante la Policía Nacional y ha pedido amparo a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol. Leticia Barquín. Podemos ha denunciado la entrada forzosa a los despachos que hasta ahora ocupaban sus 4 diputados en el Congreso y que les fueron asignados al inicio de la legislatura cuando aún formaban parte de Sumar. Los morados precisan que elementos personales, como documentos de trabajo y dispositivos informáticos, han sido sacados y depositados en los pasillos de la Cámara Baja. Los de Yone Belarra han pedido amparo a Francina Armengol y han puesto en conocimiento de la Policía Nacional el acceso irregular para encontrar a los responsables. Noemí Santana, en Canal Red. Lo primero que hicimos fue cursar una denuncia ante la Policía Nacional porque hace 2 días descubríamos que nuestros despachos habían sido ocupados por otros diputados del Grupo Sumar. Desde la formación que lidera Yolanda Díaz aseguran que llevan desde diciembre, cuando Podemos decidió abandonar Sumar, pidiendo a los diputados de Belarra que cambiasen los despachos. Chema Guijarro. Esperamos que esto se resuelva cuanto antes y podamos empezar a trabajar cuanto antes, porque por desgracia todavía tenemos, como digo, a compañeras y compañeros que no se pueden instalar, digamos, a nivel laboral, ¿no? Sin embargo, los morados aseguran que no existía notificación por parte del Congreso para que abandonaran sus despachos. Y el presidente catalán Pere Aragonès ha descartado imponer restricciones específicas y más duras para el sector del turismo tras la declaración de la emergencia por sequía en Barcelona y en buena parte de Cataluña, algo que le habían pedido a Aragonès desde grupos como los Comunes o la CUP. Además, el presidente catalán ha aprovechado también para arremeter contra Isabel Díaz Ayuso por unas declaraciones en las que la líder madrileña relacionó la sequía en Cataluña con el cierre de las plazas de toros. Yo pensaba que aprovecharía esta intervención sobre la sequía para pedir disculpas en nombre del PP por las infames palabras de la presidenta Ayuso relacionando los toros con la sequía, que por cierto, creo que ningún meteorólogo en el mundo encuentra relación alguna entre ambos. Cachondeándose de la situación en Cataluña, como ha hecho la presidenta Ayuso, es absolutamente indecente. Más cosas porque hace una hora ha comenzado la tercera y última sesión del juicio contra Dani Alves por la presunta violación de una joven en la discoteca Sutton de Barcelona la Nochevieja de 2022. El exfutbolista será el último en declarar este miércoles e insistirá en que iba muy bebido la noche de los hechos. Alves declarará después de que ayer los Mossos que tomaron declaración a la víctima tras la presunta violación respaldaran la versión de la joven. Y el procurador socialista por Soria y número 3 del PSOE en Castilla y León, Ángel Hernández, ha presentado la dimisión irrevocable de todos sus cargos y ha comunicado al partido su baja como afiliado tras su detención por presuntamente amenazar y aporrear la puerta
puerta de la casa de su pareja. A través de un comunicado, Hernández ha destacado que siempre ha tratado de actuar con ejemplaridad, tanto en su vida pública como privada, y ha trasladado que vive actualmente días muy complicados en el ámbito personal. Y los bomberos han hallado este miércoles de madrugada los cuerpos sin vida de 3 personas bajo los escombros del edificio derrumbado en Badalona ayer. Aunque los 3 cadáveres están aún sin identificar, el alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol, ha explicado que podrían tratarse de los cuerpos de las 3 personas que permanecían desaparecidas. Nos da todos los detalles Gabriel Moreira. Los bomberos continúan con la retirada de los escombros y el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha podido confirmar la identidad de 2 de las 3 personas fallecidas. Sí que estamos hablando de 2 mujeres y un hombre. Estamos hablando en algunos casos pues de personas jóvenes. En otro caso estamos hablando de una persona, de una mujer concretamente de un país del este. Tenía dos niñas muy pequeñas y esas niñas se han quedado solas. Las otras 2 víctimas identificadas son una mujer que vivía sola y un varón que había sido padre hacía un mes y cuya familia, según ha relatado el alcalde, abandonaba el edificio colapsado minutos antes del derrumbe. Además, Albiol ha confirmado que el gobierno catalán ya ha comenzado las gestiones para dar acompañamiento a las 2 hijas menores de una de las fallecidas. Afortunadamente, ha subrayado el alcalde que no habría más víctimas mortales bajo los escombros. Las atípicas temperaturas que estamos viviendo los últimos días en nuestro país llegan a su fin mañana jueves. La llegada de la borrasca Carlota traerá rachas de más de 100 km por hora, temporal marítimo y precipitaciones generalizadas que se espera duren hasta el sábado. Carlota afectará especialmente a las comunidades del oeste y norte peninsular, como Galicia, Asturias, Cataluña o Castilla y León. Y terminamos este repaso fuera de nuestro país, porque hoy se cumplen 4 meses del ataque de Hamás en suelo israelí que dio comienzo a la guerra en Gaza. Coincidiendo con esta fecha, Hamás ha propuesto un acuerdo de tregua en 3 fases de 45 días cada una, que incluiría la liberación de los rehenes secuestrados, así como una retirada completa de las tropas israelíes de Gaza y la entrada de ayuda humanitaria a la franja. Según fuentes del gobierno de Benjamín Netanyahu, citadas por medios locales, la propuesta es inaceptable para el gobierno israelí. En casa de Herrero, Es Radio.